tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Lo que nadie te cuenta. En esta ocasión hablaremos del expresidente de la República del Ecuador, José Luis Tamayo, a través del Sistema Integrado de Medios, UNEMI. Hoy les vamos a hablar del expresidente José Luis Tamayo. José Luis Tamayo Terán fue un abogado y político ecuatoriano que ejerció como presidente de la República del Ecuador entre el 1 de septiembre de 1920 y el 31 de agosto de 1924. José Luis Tamayo Terán, político nacido en Guayas, Ecuador en 1859, ocupó la presidencia de la República entre 1920 y 1924. Realizó sus estudios en el Colegio de San Vicente en Guayaquil, fue profesor de latín y colaboró en varios periódicos. En 1883 obtuvo el título de abogado. Se casó en 1897 con Esther Concha Torres y tuvo 6 hijos. Reportero, editor y director, trabajó en La Nación, Los Andes, Diario de Avisos, La Opinión Pública, Revista Literaria y La Reforma. Desde ellos defendió la causa liberal. Trabajó en la Jefatura Suprema de Alfaro como ministro de lo Interior y renunció al poco tiempo por desacuerdos con el general. Perdió sus bienes en el incendio grande de Guayaquil en 1896. Fue elegido diputado por Esmeraldas en 1898. Al año siguiente y también en 1901 presidió el Senado del Ecuador. Durante su presidencia impulsó la economía, haciendo frente a la crisis del cacao. Desarrolló obras de infraestructura y suministro de energía eléctrica a las ciudades. Promovió la política nacional para el acercamiento a las ideas del Partido Conservador. Desarrolló la aviación nacional y fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Poco antes de finalizar su gobierno falleció su esposa. El desplome de la producción de los precios del cacao produjo malestar económico en el país. En el año de 1922, el sucre se devaluó de 2.25 el dólar a 4.27. El costo de la canasta familiar en Quito había subido de 193 sucres en 1920 a 215 sucres en 1922. La carestía de la vida llevó a protestas populares, especialmente en Guayaquil. En la década de 1920 estaba activa la Sociedad de Socorros Mutuos, cuya semilla se había echado en 1879. La Confederación de Obreros del Guayas, fundada en 1905, había logrado para 1920 la adhesión de 14 sociedades obreras. En octubre de 1922, los trabajadores de Guayaquil, un grupo de agitadores anarquistas, se declararon en huelga. En noviembre, la Gran Asamblea de Trabajadores de Luz y Fuerza Eléctrica y Carros Urbanos presentó un pliego de peticiones. La Asociación Gremial de Astilleros, Artesanos y Pequeños Comerciantes de ese barrio los apoyó. Este fue el lapso en que gobernó el señor José Luis Tamayo, fueron sus obras, fue lo que sucedió en su periodo presidencial. El ejército y la policía reprimieron el 15 de noviembre la brutal manifestación popular. El cálculo del número de muertos aún no es claro. Para los historiógrafos de la izquierda, el proletariado del Ecuador tuvo aquí su bautismo de sangre, y gracias a él superó las desviaciones de una conducción anarquista. Para Jaime Durán Bárbara, historiador de los movimientos obreros artesanales, es discutible que el proletariado haya sido con el que un alto nivel de conciencia hubiera llevado delante las movilizaciones de noviembre. Según el informe del ministro de Hacienda de 1921, la decisión parlamentaria del subordinador de responsabilidad fiscal, a la cual la conveniencia política era su causa, la crisis financiera del Ecuador. Eso se manifestaba en la progresiva descentralización del sistema fiscal para atender intereses localistas
y regionalistas. Tamayo contrató a John Ward, asistente financiero norteamericano, para que colocaran la reforma del sistema fiscal. Y bueno, siguiendo en este análisis que tenemos sobre política e historia, pues vamos a seguir adentrándonos en este tema. El Partido Liberal Radical, sacudido por la masacre del 15 de noviembre, celebró una asamblea para remozarse. Se abrió a avanzadas tesis socialistas que nunca puso en práctica y renovó su fe en el laicismo. Era 1923, 2 años más tarde, también se habría de renovar el Partido Conservador y en 1926 nacería el Partido Socialista. Nada extraño entonces que la plutocracia escogiera para la presidencia el liberal Gonzalo Córdoba, más afín con la nueva dirección del liberalismo. Sus contrincantes, el conservador Jacinto Gijón y Camaño, ideólogo de la renovación del partido, y el hacendado socializante coronel Juan Manuel Lasso, que gozaba de gran popularidad, terciaron en la lid sin probabilidad ninguna de triunfar, pues las elecciones fueron fraudulentas, como lo habría sido en todo el periodo de los gobiernos liberales. Bueno, ese fue un pequeño análisis. Sin nada más que decir, nos despedimos hasta un próximo programa. Esto fue su segmento Lo que nadie te cuenta.